Bueno, acá estamos nuevamente, se cortó la sesión. Así que bueno, barajamos y vemos de nuevo. Vamos a convocar a nuestro invitado. Esperamos esta vez no haya inconvenientes. Así que bueno, vamos a esperar a nuestro amigo. A ver si aparece nuevamente. Ahí está. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Mm, Muchas gracias. Como estamos esperando acá. Bueno, Filosofía de la Historia no puede unirse. Llegamos de nuevo. Saludos. Hola. ¿Escucho? Amílcar. Bueno, hemos vuelto. Te escucho, te escucho un poco cortado. Luego de un pequeño inconveniente No, de hecho, técnico. bastante cortado. ¿Se me ve mal o se escucha mal? Sí, como que está muy cortado. Ah, Te escucho más o menos. bueno, Sí, al final bueno, al final creo que se acomodó. no te Estábamos. escucho, está demasiado cortado. A ver, no sé si hay Bueno, algo, no sé si el error es de mi lado o de tu lado. Este, mm, yo estoy acá. A ver, conexión acá hay. ¿está bien? A ver, a ver si acá. ¿Tú a mí me escuchas bien? ¿Yo me veo bien? Perfecto. Te escucho y te veo perfecto. Ya. Creo que ya te escucho mejor. Ah, se habrá Perfecto. estabilizado la señal. Sí, parece ser. Bueno, estábamos conversando un poco para la gente que recién se suma sobre la cuestión, ¿no? Entre filosofía y ciencia, más en tu caso específico, tu caso personal. Y bueno, estábamos comentando la cuestión de los algoritmos, la inteligencia artificial, cuya finalidad hoy, ¿no? Dado que la ciencia está determinada como capital, está subsumida como capital, eso la convierte en una mercancía más y le otorga la finalidad en este caso de, bueno, estudiar a los consumidores y conocerlos más de lo que los consumidores se conocen a sí mismos. ¿Qué es lo que nos pasa con lo que subimos a las redes sociales? O cuando se hacen estudios de mercado y demás. Creo que ahí aparece el marxismo como una buena herramienta, no solo de análisis crítico, sino también de transformación. ¿Cómo llegas vos al marxismo? ¿Cómo llegué yo al marxismo? Ujú. Eh, pues fue por el camino de la filosofía.
Entonces, bueno, como te había comentado, ¿no? Entras a filosofía y empiezas a tener, a darte cuenta que hay muchos planteamientos acerca de la realidad, acerca de, ¿no? De lo que es la realidad, lo que es el entendimiento, lo que es el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, inicias con esta disyuntiva entre los empiristas y los idealistas, ¿no? Entre si la realidad en su mera esencia es una realidad ideal o es una realidad material, ¿no? Y yo pues, voy viendo los distintos planteamientos, pero ninguno me convence del todo hasta que entiendo el planteamiento materialista de Marx que propone en las tesis sobre Feuerbach y en la ideología alemana, ¿no? Cuando entiendo cómo es que Marx plantea que la realidad es en su fundamento social, ¿no? La realidad humana es un fundamento social, que es, ¿no? En la socialidad, donde se demuestra la verdad y la terrenalidad del pensamiento, es en donde me empieza a quedar más claro, ¿no? Cuál es la naturaleza de la verdad, de la realidad y del mundo. Entonces, fue desde la postura filosófica que Marx me empieza a convencer, ¿no? Entender el fundamento social de la realidad desde el punto de vista, ¿no? Para la humanidad, porque pues, es el único punto de vista desde el cual lo podemos percibir. Cualquier otra cosa que descarte la esencia social de la realidad es una, como dice Marx, una Robinsonada, ¿no? Una fantasía que se le puede ocurrir a alguien sobre un individuo aislado en una isla, pero no algo que realmente refleje cómo es nuestra interacción con el mundo. Y nuestra interacción con el mundo es, siempre ha sido social. Entonces, a partir de eso, y ver cómo Marx va construyendo a partir de eso, ¿no? Y siempre con un enfoque histórico, un enfoque material, un enfoque social, la realidad, me va quedando claro que lo que más o sea, la manera en la que mejor y de una manera más útil podemos entender al mundo desde el punto de vista filosófico es desde Marx. Entonces por eso yo decido estudiar, hacer mi tesis de la licenciatura, hacerla sobre Marx y sobre esta naturaleza histórica de la sociedad, sobre esta naturaleza social de la realidad. Entonces, hago mi tesis sobre esto, sobre cómo es que interactúa, ¿no? El individuo con la sociedad desde el punto de vista de Marx, cómo se establece lo que es la verdad y lo que no es la verdad. Y entonces, el siguiente paso fue entender la perspectiva económica, ¿no? ¿Por qué Marx se mueve, ¿no? Empieza a hacer textos filosóficos y termina haciendo textos económicos. Claramente tenía un interés por la política, pero ve que lo económico es esencial. Entonces decide estudiar una maestría en economía para entender esa parte de Marx, ¿no? El Marx economista, el Marx que nos dice, ¿no? Cómo funciona, cuál es la esencia del capitalismo. Y bueno, no solo, en la maestría no solo veo a Marx, ¿no? Veo las posturas macroeconómicas, microeconómicas, ¿no? Todo en general. Pero me parece evidente que Marx era el que tiene, el que entiende perfectamente, ¿no? Especialmente porque a diferencia de posturas diferentes, la postura, ¿no? Posturas que, por ejemplo, tratan de justificar al capitalismo, la postura de Marx entiende que el capitalismo es esencialmente crisis. No se puede entender al capitalismo sin la crisis. Las crisis no son errores del capitalismo, sino son parte de su funcionamiento natural. Y no se pueden evitar por la misma naturaleza del capitalismo, la naturaleza contradictoria del capitalismo. Cualquier postura que busque entender la economía y no entienda que la economía capitalista es esencialmente una economía de crisis, una economía que va a tener cíclicamente
procesos de crisis donde se desecha todo el exceso, desde el punto de vista de la economía, ¿no? Los trabajadores excesivos se van, son desechables desde el punto de vista del capitalismo. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a entender al capitalismo, ¿no? Y Marx entendió perfectamente las crisis económicas capitalistas, crisis que tienen que ver con estas contradicciones, ¿no? Que justo, o sea, reduce al máximo, ¿no? Los gastos, trata de aumentar la ganancia al máximo. Y esto se logra solo a través de la explotación de distintos niveles, ¿no? La explotación del trabajador mediante, ¿no? El aumento de la jornada laboral en términos relativos o absolutos, o también mediante la explotación otros agentes depredadores, como, ¿no? Como los prestamistas, por ejemplo, ¿no? Acá en México tenemos estas tiendas Electra, que venden a la gente más pobre, les venden electrodomésticos 20 veces más caro, bueno, no 20 veces más caro de lo que te puede costar en cualquier otra tienda, pero porque te lo venden a pequeños plazos, ¿no? Entonces aquí, pues, entonces es una manera de explotar al proletariado afuera de la fábrica, ¿no? Pues eso es lo que busca el capitalismo, ¿no? Generar ganancias a expensas de cualquier cosa. Y ese es el problema, ¿no? O sea, el problema es que la intención absoluta del capitalismo es generar ganancias y todo lo demás cae a costa de la generación de ganancias. Si algo no genera ganancias, debe ser sacrificado para el capitalismo. Debe ser tirado, ¿no? Ya sea el trabajo del trabajador, ya sea los recursos naturales, ¿no? Ya sea de hecho, cualquier innovación tecnológica que pudiera beneficiar a la sociedad, si esa innovación tecnológica no va a producir un aumento de las ganancias, entonces esa innovación tecnológica no va a servir, no se va a utilizar dentro del capitalismo, es desechada por el capitalismo. Entonces, entender así, entonces la realidad actual, ¿no? Una vez que entendemos la realidad en general desde el materialismo, entender la realidad actual no la podemos entender si no entendemos que lo único que el capitalismo busca y por lo que va a sacrificar todo lo demás es la maximización de la ganancia. Pero una vez que entiendes eso, ¿no? Todo queda perfectamente claro. La política, la economía, ¿no? Incluso la ciencia, ¿no? La ciencia solo va a existir si está al servicio del capital, si está al servicio de la generación de ganancias. Cualquier innovación que pueda servir a la humanidad, si no va a mejorar la ganancia, no, no va a proliferar. Digo, hay que darle crédito a los capitalistas. Los capitalistas van a tratar de encontrarle la generación de ganancia a cualquier cosa, ¿no? O sea, si hay una pandemia, van a encontrar cómo generar ganancia de una pandemia, ¿no? Entonces, si los cubrebocas no generaran ganancia, no podríamos acceder a los cubrebocas. Pero como los cubrebocas son generados y producidos y vendidos bajo un esquema de capitalismo, solo gracias a eso podemos tener acceso a los cubrebocas que necesitamos para protegernos de la pandemia, pero de otro modo no hubiera sido posible, ¿no? Entonces, digo, los gobiernos podrían establecer un contrapeso, pero estamos en una época del capitalismo neoliberal, donde los gobiernos no, los gobiernos son totalmente cooptados por el capitalismo y entonces solo van a servir a esos intereses, ¿no? Y intereses a corto plazo del capital, ¿no? Entonces, digo, creo que me extendí un poco, pero pues así llegó Marx y por eso es que Marx me parece que es el, eh, si no es que el filósofo más importante de la historia, de los filósofos más importantes de la historia, ¿no? Al menos es el filósofo más grande, fácil, del siglo XIX, y si no es el más grande, es el más influyente sin lugar a dudas, no solo en el siglo XIX, sino también en el siglo XX.
Porque bueno, su filosofía es la que inspiró la revolución más grande de la historia, que dio fundación al Estado más grande de la historia, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer y único Estado obrero de la historia. Por no mencionar a la influencia que tuvo el pensamiento marxista a lo largo de muchos otros intentos revolucionarios, sea en Europa, sea en Asia, sea en África o acá en América Latina. Y la base para eso es que el posicionamiento de Marx, o al menos como yo lo interpreto, es eminentemente revolucionario porque tiene el arma de la dialéctica. Todo el pensamiento conservador parte de lo que Hegel llamaba el punto de vista del entendimiento, ¿no? Ve la realidad con categorías, con determinidades fijas, y donde, bueno, las categorías opuestas son contradictorias, no ven un desarrollo progresivo, es decir, no captan el devenir, que es lo que hace la transformación de las cosas. Entonces parten siempre desde un análisis cuya base siempre es el equilibrio. Pareciera que el estado normal de los fenómenos, sea desde, no sé, la filosofía del liberalismo político, o mismo en ciencia. La otra vez estaba trabajando sobre un texto que lo recomiendo mucho, es poco conocido, se llama El biólogo dialéctico, Dialectical Biologist, por su título en inglés. Los autores son Lewontin y Richard Levins. Fueron dos grandes biólogos marxistas que han polemizado con sus colegas y que justamente el marxismo le da las herramientas para denunciar ciertos elementos ideológicos que aparecen en la biología. Por ejemplo, hay un libro de Dawkins, que es de donde sale la palabrita meme, que quizá lo conozcas o lo está escuchando, que se llama El gen egoísta. Es decir, Dawkins ve en el comportamiento de los genes una especie de réplica de la sociedad capitalista donde los genes compiten entre sí y son egoístas. Y bueno, Lewontin y Levins tienen las herramientas para desmitificar eso y mostrar un enfoque de la ciencia que es el enfoque de lo que Lukács llamaba la ciencia revolucionaria. Es decir, parte del desequilibrio, se parte de asumir que las cosas cambian, de que, como diría Marx, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y bueno, desde ese enfoque ellos logran confrontar desde la propia ciencia biológica, quizá la más ideológica o más ideologizada de todas las ciencias. Basta con pensar en el darwinismo social, o bueno, en las cuestiones de género, cuando siempre se apela a un biologicismo rancio y viejo, como si fuese la verdad, y en realidad tiene ciertos presupuestos que no son nada científicos, son filosóficos e ideológicos. Entonces, bueno, al final de la obra, imitando a la tesis 11 de Feuerbach, dicen, todos grandes autores, hasta el momento los filósofos dialécticos se han limitado a experiencia. El problema, sin embargo, es cambiarla, no es una proclama para la propia comunidad científica. Y lo que vemos también, por poner otro caso, es justamente lo que vos mencionabas, ¿no? La economía política. Las robinsonadas dieciochescas que señala Marx en la introducción de los Grundrisse, es decir, el hecho de que la ideología del capitalismo, que es la del liberalismo y económico, confunde el resultado con el comienzo. Es decir, postula el resultado de un proceso histórico que se dio como el fundamento de todo el proceso social.
y un individuo justamente ahistórico, descontextualizado, desconectado del contexto social. Entonces, el problema que tenemos de fondo con la ciencia actual sigue siendo lo que Heidegger llamaba la metafísica de la subjetividad, es decir, la- el modo en cómo son educados los científicos en las universidades es a través del reduccionismo cartesiano, que justamente parte de ciertos elementos ahistóricos, universales, necesarios, y reduce todos sus análisis a siempre determinadas estructuras o elementos que son, digamos, primordiales, pero no tiene un enfoque dialéctico. El cambio es visto como algo raro, o bueno, a lo sumo en el caso de la economía política que llamamos burguesa, si no se niega el cambio, porque ¿cuál sería el estado ideal del capitalismo para los liberales? La competencia perfecta, es decir, un estado de equilibrio pleno, donde no hay desequilibrio, no hay cambios, entonces se tendería a ese ideal. O, como decía, se hace un encomio de las crisis, ¿no? Como hacía Milton Friedman. Pero de ese modo, justamente, desde ese punto de vista histórico y reduccionista, sucede lo que marcaba Marx. Se naturaliza un hecho social e histórico como el capitalismo. Y se lo presenta, bueno, en el peor de los casos, como en Fukuyama, el fin de la historia. Al menos lo veo así yo, ¿no? A grandes rasgos. Sí, creo que tiene razón en resaltar este aspecto dinámico de Hegel, ¿no? Y que Marx va a adoptar de Hegel, ¿no? Muchos dicen, Hegel es Spinoza puesto en movimiento, ¿no? Spinoza hecho dinámico. Entendemos muy bien la herencia que tiene de Spinoza, ver la interacción de las cosas, ¿no? La potencialidad, las determinaciones, etcétera. Y Hegel toma esto y lo pone en movimiento, entiende a Mick. Y lo que Marx hace nada más es voltearlo, ¿no? Porque para ese ideal está en el espíritu absoluto y justo todo es algo dinámico que termina nada más resolviéndose él mismo, ¿no? Hegel escribiendo desde el Estado prusiano post-napoleónico, y ese es el final de la historia para Hegel. Y entonces, al final, como que sacrifica su propio dinamismo para terminar siendo conservador. Pero, digo, y Marx lo que hace es dice, no, pues es que hay que continuar, ¿no? O sea, hay que ir más allá. Esto todavía no se acaba, la historia todavía no termina. El fin de la historia está en el futuro, está cuando termine la lucha de clases, ¿no? Entonces, Marx toma eso, lo lleva más allá. Digo, ese era el intento de los jóvenes hegelianos, pero Marx es el que realmente logra trascender el tiempo presente, trascender las ideas presentes para entender hacia dónde se mueve la historia, ¿no? Y hacia dónde va a llegar. Y es muy interesante esto que planteas de la interpretación de la biología, ¿no? De hecho, mucho antes que Lewontin había estado Kropotkin, quien hacía una nueva interpretación acerca del pensamiento darwiniano, ¿no? Kropotkin en apoyo mutuo entiende, ¿no? Interpreta la evolución como un proceso, o sea, el apoyo mutuo como un factor importantísimo de la evolución, la cooperación como el factor primordial de la evolución, ¿no? Y esto lo obtiene a partir de sus propias observaciones
¿no? En el campo de observaciones de animales, entendiendo cómo es que en los mismos animales son aquellos que cooperan, los que se apoyan mutuamente, ¿no? Pero es que justo es muy importante cómo la subjetividad del científico, ¿no? Desde dónde se acerca al objeto de estudio, ¿no? Y justo toda esta construcción que tú bien mencionas, ¿no? Es filosófica, no científica, que va antes de la construcción científica. ¿A partir de qué conceptos? Si quiere, o sea, si estás en un marco categorial, capitalista que no has criticado en lo más mínimo, pues tú vas a ver, vas a observar competencia, vas a observar, ¿no? Vas a observar, ¿no? Confrontamiento entre individuos, vas a ver a individuos aislados, etcétera, pero puedes salirte de, o sea, si logras criticar el mismo, ¿no? Tu mismo contexto, puedes salirte de eso y encontrar otras cosas, ¿no? Tus observaciones serán moldeadas por otros conceptos, por conceptos diferentes, y entonces puedes encontrar, entonces, no egoísmo, no competencia, no individualismo, sino cooperación, colectividad, asociación, etcétera, ¿no? Y entonces, y entonces vas a entender algo muy diferente, ¿no? Y esto es algo que nos afecta, ¿no? Hoy en día, ¿no? Estamos inmersos en el capitalismo y, eh, y por eso vemos la naturaleza humana con ojos del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo que se basa en la competencia, ¿no? En ser depredadores unos de los otros, pues nos hace vernos a nosotros mismos y entre nosotros de esta manera, como seres egoístas, seres que compiten, seres, ¿no? Seres esencialmente malos, ¿no? No seres que cooperan, no seres que son generosos, etcétera, ¿no? Entonces, digo, es muy común que en mis textos sobre el manifiesto del Partido Comunista o sobre la conquista del PAN en los videos que subo a YouTube acerca de esto, no, me digan, no, pues es una utopía, porque el hombre es egoísta por naturaleza. Y pues, o sea, pues esto viene de que, pues es lo que han vivido. Viven, o sea, no, este sistema económico nos obliga a comportarnos de una manera egoísta, de una manera muy poco generosa. Y también es un problema al que se enfrentaron, ¿no? Y se enfrentan muchas naciones que están buscando, ¿no? Que se nombran socialistas, ¿no? Que están buscando el cambio, ¿no? Hacer la transición del capitalismo al comunismo. Y dicen, pues sí, o sea, un gran problema de esta transición es que nosotros nos hemos formado en el capitalismo, ¿no? Entonces somos seres que tenemos, o sea, nos hemos educado en nuestra más pura esencia, o sea, desde las categorías a través de las cuales vemos el mundo por el capitalismo, y también nuestras relaciones sociales han sido transformadas por el capitalismo a ser relaciones sociales egoístas. Entonces, para llegar al comunismo, ¿no? O sea, una de las tareas del socialismo, que se plantea el socialismo, es esta transformación de nuestra conciencia y de nuestras relaciones sociales para que podamos estar en el comunismo, ¿no? Para que podamos, o sea, que podamos entender al mundo como un mundo de cooperación, el mundo humano como un mundo de cooperación y no un mundo de egoísmo. Digo, y también otro de los retos es enfrentarse a la amenaza constante del capitalismo, ¿no? Ante lo cual han caído muchos intentos por implementar el socialismo, ¿no? Por golpes de Estado organizados por las naciones defensoras del capitalismo. Entonces, justo, ¿no? Y que utilizan, ¿no? Los intentos fallidos como justificación de que no puede funcionar el socialismo. Pues sí, por supuesto que no puede funcionar el socialismo si organizas un golpe de Estado para quebrarlo, ¿no? Si las naciones que tienen todos los recursos que tienen, si las naciones imperialistas que dominan todos los recursos a nivel mundial, utilizan todos esos recursos para aplastar cualquier intento democrático de establecer el socialismo en una nación. Entonces, ante eso, pues, digo, si el socialismo colapsa, este,
por su propio peso, porque es necesario hacer un bloqueo económico a la pequeña isla de Cuba, ¿no? Porque es necesario imponer sanciones económicas, ¿no? A Vietnam. Digo, es ¿no? Pero bueno, justo Marx nos ayuda a entender esto, ¿no? Marx nos dice que no hay que creer, hay que tener la astucia del tendero, del que atiende una tienda, ¿no? Y tomar y entender las acciones de las personas, ¿no? Entender a las personas por las acciones que toman y no por lo que nos dicen, ¿no? El que atiende una tienda, nos dice Marx, si dice, oye, dame este chocolate y te lo pago mañana y al día siguiente no te paga el chocolate, el que tiene la tienda sabe que entonces lo que dice la persona no es de fiar, que esta persona no se le tiene que fiar y entonces, y entonces va a tomar una postura materialista donde es la acción, es lo material, lo que es realmente verdadero y no la palabra, lo que dice la persona, ¿no? Pero justo es y entonces, y ante eso, pues tenemos que entender no los discursos, sino ¿no? Para entender el movimiento histórico de las cosas, no los discursos que salen específicamente ¿no? De naciones que ya tienen una agenda, que ya tienen una intencionalidad, sino pues las acciones, lo que realmente sucedió, ¿no? Y ante eso, pues bueno, justo de eso por eso también es un problema la filosofía de la historia, ¿no? Porque la filosofía de la historia lo que tenemos que hacer, o sea, si lo que tenemos que hacer para entender nuestra realidad presente, que es una realidad dinámica, o sea, si es una realidad dinámica, tenemos que entender la historia, tenemos que entender cómo llegó a este momento. Pero el problema es también entonces cómo se interpreta la historia, ¿no? ¿Cómo va? ¿Por qué? Porque la historia se va a construir ideológicamente. La historia es una construcción ideológica que van a hacer, ¿no? En este caso, pues los poderosos, los estados, para justificar ciertas cosas, ¿no? Entonces tenemos que penetrar más allá de esto, como diría Walter Benjamin, ¿no? Cepillar la historia a contrapelo, ¿no? Ver a quienes se lleva entre las patas a la historia y no dejarnos engañar por la idea de progreso, que es este viento, esta tormenta que nada más va acumulando una tragedia sobre otra, sobre otra, sobre otra. ¿No? Entonces, es importantísimo entonces entender, ¿no? O sea, históricamente cómo llegamos a los conceptos que nos hacen moldear la realidad y entender también, ¿no? O sea, cómo interpretamos esta historia, ¿no? De dónde salen los discursos históricos que bajo los cuales interpretamos el presente, si no los estamos interpretando desde conceptos históricos, que ya sería como el discurso totalmente conservador, o sea, interpretar un momento desde sus propios conceptos sería tratar de justificarlo totalmente, porque cada época va a tratar de justificar todas sus atrocidades, ¿no? Entonces, y pues sí, Marx nos recuerda eso y nos dice que no, que tenemos que evitar ser engañados por este tipo de cosas, tenemos que tener la astucia del tendero. Es que me encanta esa metáfora que hace en la ideología alemana para burlarse de los idealistas alemanes. Totalmente. Bueno, con respecto al supuesto fracaso, ¿no? De cómo se lo llama acá en Occidente, del comunismo, hay que recordar que la Unión Soviética, apenas fundada, resistió el embate, o sea, el ataque de 17 naciones imperialistas, más el ataque de la contrarrevolución dentro de la propia Rusia, es decir, los blancos, los mencheviques, y bueno, todo el desarrollo posterior siempre en pugna con Estados Unidos, bueno, más que nada la Guerra Fría, bueno, los intentos de bloqueo que has mencionado, el bloqueo efectivamente que pesa sobre la isla de Cuba, eh, bueno, dentro de la propia historia de los Estados Unidos, todo lo que fue el macartismo, es decir, la persecución sistemática de todos los movimientos de izquierda,
Y no solo marxistas, no marxistas también, movimientos de derechos civiles, que fueron los que estuvieron detrás del welfare state, es decir, el estado de bienestar, eh, y demás cuestiones que hicieron a el avance de los derechos humanos en los Estados Unidos. Y bueno, así es que con el desmantelamiento y la destrucción de la izquierda, en el caso específico de Estados Unidos, tuvieron 100 años de leyes raciales. De 1865, cuando termina la Guerra de Secesión, a 1965. Y ellos en la ideología y en la propaganda se muestran como los campeones de la libertad y los derechos humanos, ¿no? The land of the free, la tierra del libre, cuando en realidad tienen un racismo estructural que hoy en día es terrible, una sociedad tremendamente atomizada, que es eso lo que produce el capitalismo, ¿no? Que es lo que bien vos mencionás. Se atomiza la sociedad y eso produce un sesgo ideológico que en términos científicos se traduce en lo que sería un individualismo metodológico. Presuponer que los individuos aislados e históricos son el fundamento de la sociedad, en el peor de los casos, como diría Thatcher, la discípula de Hayek, la sociedad no existe, solo hay individuos que compiten entre sí de forma, digamos, natural, y bueno, así se naturalizan las formas de producción y de reproducción social, que es algo que le marca también, ya en cuestiones más eruditas, Macpherson. Macpherson fue un pensador británico que sacó un libro que es un clásico a esta altura, lo recomiendo si no lo leyeron, que es La teoría política del individualismo posesivo, donde hace un análisis crítico de Hobbes y le marca lo siguiente: esas supuestas inclinaciones o pasiones que tienen los individuos que Hobbes llama salvajes, que están en un supuesto estado de naturaleza, que Hobbes se encarga de aclarar que, bueno, él no dice que existieron, sino que, bueno, es un método heurístico, le sirve a él para descubrir ciertas leyes naturales, aunque después se pisa, porque en el capítulo 13 del Leviatán después dice que no, que ese estado de salvajismo se asemejaría a los pueblos de América. Hobbes nos describe una antropología filosófica negativa, un individuo codicioso, malo, competitivo. Lo que marca Macpherson es que lo que está haciendo Hobbes es naturalizar relaciones sociales que ya están dadas. Ese individuo supuestamente natural ya está socializado, ya tiene una determinada comprensión de lo que significa competir o de lo que significa, no sé, en el caso este hipotético hobbesiano, resguardar su vida, ver al otro como una amenaza, como alguien que me va a sacar el pan de la boca, etc. Entonces es así como se terminan naturalizando las relaciones sociales, en este caso, ¿no? Esa es la función ideológica de las Robinsonadas que mencionábamos anteriormente, ¿no? Y es así como sigue trabajando aún a día de hoy el sistema en esta sociedad atomizada, donde se individualizan las responsabilidades para, bueno, librar de culpas al sistema. Sí, justo esto último que Entonces, mencionas, muy importante, ¿no? Cómo se individualizan las responsabilidades para liberar las culpas del sistema y entonces es sobre todos nosotros sobre los que cae la culpa. Creo que estamos en una generación llena de ansiedad, ¿no? Llena de una responsabilidad que no podemos asumir como individuos, que naturalmente nunca asumimos como individuos, pero que ponen sobre nosotros las corporaciones a través de un aparato ideológico increíblemente sofisticado, ¿no? Pero, o sea, esto nos genera sentimiento de ansiedad, de impotencia, de no sabemos qué podemos hacer. Los engranes del capitalismo giran y giran y giran y nosotros no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Y esto nos llena de angustia, ¿no? Y lo que nos dice el capitalismo
es que, bueno, pues esa angustia puede ser muy enriquecedora para ellos, ¿no? Pueden capitalizar nuestra angustia y entonces vendernos soluciones falsas para la misma angustia que producen, ¿no? O sea, se han dado cuenta, ¿no? Las redes sociales están explotando, ¿no? Esta angustia, no, nos tratamos de escapar, de meternos en estas redes sociales, estar moviendo, a ver, ¿no? Escapando, a ver, no pensemos en lo que nos está estresando, no pensemos en que, o sea, estamos solos en el mundo, no pensemos en eso, pero nos lo recuerda todo el tiempo, ¿no? Y nos vende cosas, nos vende la solución, nos vende que si te compras el champú ya vas a estar, ¿no? Tu cabello va a estar hermoso y ya no te vas a sentir mal, o cómete esta cosa, o ve al cine a ver esta película, etcétera, consume, y eso te va a satisfacer, eso te va a quitar la angustia que nosotros mismos te estamos poniendo, porque justo estamos cargando sobre ti la responsabilidad de toda la destrucción que nosotros estamos haciendo, ¿no? Generan esto del consumo responsable para que sea responsabilidad del individuo, decir, bueno, pues no, o sea, si tú compras la cosa que es barata, entonces es tu culpa que se esté destruyendo el Amazonas, ¿no? No es culpa de la empresa que lo está destruyendo, no es culpa de los gobiernos que están viendo para otro lado, ¿no? Que están aceptando ¿no? Sobornos que están completamente corrompidos a los intereses del capital, no, es tu culpa porque los tenis que tú te compraste no eran los tenis sustentables que costaban el triple de los tenis para los que te alcanzaban, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, la verdad es que o sea, yo lo que veo es como un estado generalizado de ansiedad, un estado generalizado de angustia, ¿no? De frustración, o sea, de que ya no podemos con el capitalismo, ya no podemos con esta constante necesidad que nos impone de estar compitiendo, ¿no? Con esta constante limitación, ¿no? O sea, esta constante amenaza de terminar desahuciados porque no, o sea, porque si no te sometes al capitalismo, entonces no vas a tener ni dónde vivir, no vas a poder pagar la renta, no vas a poder, o sea, si no te, y si quieres vivir, te tienes que someter al capitalista arrendatario, ¿no? Al capitalista que tiene, que con el gran capital que tenía logró comprarse no sé cuántos departamentos, cuántas casas, etcétera, ¿no? Entonces, te sometes al capitalista de una o de otra manera constantemente y además eso nada más te genera más angustia, más temor, más frustración y la vez que ya no podemos con tanto, ¿no? O sea, estamos a un punto de quiebre y las cosas tienen que cambiar. Y más nos dice, pues sí, o sea, la revolución es la vía para el cambio. Y pues, si las cosas no cambian, si los estados no giran y no se dan cuenta que la situación ya es insostenible, pues sí, o sea, lo que vamos a tener que cambiar es el Estado, ¿no? Porque es el que nos debería de defender ante esta amenaza, pero pues termina siendo el primer coludido en esta dinámica de explotación, en esta dinámica depredadora, en esta dinámica destructora, que es la esencia del capitalismo. Entonces hay que, digo, al final es la revolución, ¿no? Y al final es esto que estamos diciendo, ¿no? La sociedad es dinámica, ¿no? Este estado de la sociedad, ¿no? No es estático. La economía, el capitalismo no es estático, en ningún momento lo ha sido, digo, las interpretaciones que han intentado hacer, ¿no? La escuela la escuela clásica, ¿no? ¿no? Con la supuesta revolución marginalista, lo que trataban de hacer era encontrar el equilibrio en el capitalismo. Ese concepto de equilibrio con el que se acercaron a la economía fue su primer error, porque el capitalismo no es equilibrio, el capitalismo es desequilibrio, el capitalismo es dinamismo, es contradicción, es destrucción,
Y por eso nunca lo lograron entender, ¿no? Digo, o sea, si quieres entender al capitalismo, necesitas ver a Marx, o sea, porque, digo, afortunadamente tiene mala fama entre capitalistas, porque el Capital de Marx sería el texto más útil para cualquiera que quiere explotar al máximo, ¿no? A los trabajadores, porque nadie entendió mejor al capital, ¿no? El funcionamiento de este sistema económico que Marx. Pero sí, o sea, estamos en un punto de quiebre, ¿no? Y estamos en un punto donde estas cosas tienen que cambiar. Ay, perdón, listo. Y pues bueno, algo tendrá que cambiar tarde o temprano. Claro, justamente la comprensión de la historia nos persuade de que, bueno, si partimos de la frase ya mencionada, ¿no? Todos los óleos se desvanecen en el aire, el capitalismo es histórico y como tal está condenado, como todo lo que existe, está condenado a perecer. Y el problema es si perecemos nosotros con él. Esa es la cuestión, porque como dice Marx en el tomo 1 del Capital, el capitalismo tiende a explotar sus dos fuentes de riqueza, el obrero y la naturaleza, y justamente estamos frente a un colapso inminente que podríamos llamar también, si queremos, no sé, un golpe de estado climático, dado que la economía mal llamada ortodoxa, ¿no? La ortodoxia del sistema en materia económica, considera que los recursos son ilimitados y lo plantea en los recursos son finitos. Pero bueno, dicen que eso es ciencia económica, eso es pseudocientífico o anticientífico si se quiere. Pero bueno, si se naturalizan las relaciones de producción y se eternizan, y si no hay una crítica como la que nosotros planteamos, o ya planteó Marx hace casi 2 siglos, bueno, difícilmente esto cambie. Pero la cuestión del cambio también es una cuestión, es un proceso social. Esa es la doble faz, ¿no? El lejano bifronte del marxismo, ¿no? Es una teoría crítica, pero que al mismo tiempo está dentro de la corriente de la historia. Entonces, las propias contradicciones del sistema es la que va a llevar a la gente también a buscar una alternativa, a buscar una salida. Porque por más que se individualicen las responsabilidades, por más que ahora el fenómeno de la uberización de la economía explote la supuesta libertad de los individuos y hasta incluso los explote emocionalmente porque hay toda una explotación de la felicidad. Hay un cambio en los rótulos, no sé, los rapitenderos, no sé, en aplicaciones como Rappi, Globo, etcétera, no te hablan, no te dicen nunca que sos un empleado. O en Uber. En Uber el chofer es el socio conductor. Supuestamente son socios y bueno, el Uber está ahí porque quiere y de ahí sigue la justificación, ¿no? Ideológica en la que mencionaba vos, ¿no? O sea, el planeta está mal porque, no sé, consumimos mal, entonces hay que ahorrar agua. Pero sabemos que el consumo cotidiano de agua, el consumo que tenemos en nuestra casa, es solo el 10% del consumo mundial. El 90% se lo llevan las grandes corporaciones. Pero bueno, te venden la Coca-Cola con la etiqueta verde,
te piden que recicles o que cuides el agua, no sé, que una ducha dure menos tiempo. Lo cierto es que o salvamos la vida en el planeta Tierra, es decir, nos salvamos a nosotros mismos o salvamos el sistema. Salvar el sistema va a llevar a que nosotros nos hundamos con él, nos hundimos con el barco, porque justamente no es un sistema que está en función de la vida, ni de la reproducción de la vida, sino que está en función de la reproducción de la tasa de ganancia, de la acumulación y reproducción del capital. Por eso, como decía Marx, el capital es un vampiro. La circulación de capital, como decía él, no es blood circulación, es circulación de sangre. Entonces, esa es la coyuntura a la que nos empuja hoy el propio sistema. Alrededor de 10 años creo que quedan para que el calentamiento global se vuelva reversible. Y del otro lado tenemos a los conservadores que niegan la existencia del cambio climático, que todo esto es una gran agenda, una gran conspiración, la Agenda 2030 y no sé cuántas cosas más. Cuando, bueno, lo que está en juego es la existencia en el planeta Tierra. Esa es para mí, ¿no? La gran dicotomía a la que nos enfrentamos. Desde ya, los que buscan crear automóviles eléctricos no buscan salvar la vida del planeta, sino que buscan salvar la industria automotriz. Eh, pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Sí. Sí, pues ya, o sea, es insostenible, ¿no? Ya no, ya tendremos que, o sea, algo tiene que quebrar, algo tiene que cambiar. Así es. Y va a cambiar indefectiblemente. Nada es eterno. El tema no es, como decía, ¿no? Si nos hundimos con el barco o, bueno, logramos salir a tiempo. Así que, bueno, Milcar, ya hace más de una hora estamos hablando, ¿no? Sí, creo que sí, ya llevamos más de una hora. 50 minutos, sí. Bueno, Pues ¿te estuvo muy parece si dejamos interesante, acá? muy agradable. Sí, sí, no, la verdad que estuvo muy, muy bueno. A pesar de algunos inconvenientes técnicos al principio. Sí, Así que bueno, nada, agradecerte por el intercambio, por la charla. Eh, Invito a mis seguidores a seguirte, no, a igualmente, suscribirse a tu que te canal. sigan, que te sigan Muchas a ti, gracias. digo, me gustan mucho tus publicaciones, a veces me siento muy interpelado por ellas. Ah, bueno, me alegro mucho y lo mismo digo. Ojalá algún día pueda hacer videos como los tuyos. Eh, a eso aspiro. Así que bueno, Milcar, nada, un gustazo. Si algún día Igualmente, necesitas alguna colaboración para YouTube o para lo que sea, contá conmigo. sí, lo organizamos. Así que Vale, bueno, saludo pues, a la gente. Eh, saludos. Nos veremos la próxima. Un abrazo. Sí, abrazo, abrazo.